Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar en el dial 106.5. Son las 6:12 de la tarde del jueves 26 de noviembre. Recuerden que no solamente nos siguen en el dial, sino también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestras aplicaciones de Radio Fuego, en el App Store y en Android, y en www.marielatv.com. Hoy, día jueves, vamos a estar repasando la actualidad política ecuatoriana, por supuesto. No podemos negar que al entrevistado del día de hoy le haremos algunas preguntitas pues, de la noticia más impactante de la semana, que es el fallecimiento del que para mí fue el mejor jugador de la historia del fútbol, que es Diego Armando Maradona. Estuvimos hablando otras cámaras, quiero que pues el doctor Andrés Ortiz, que está con nosotros, dé su opinión por esto y por supuesto de las elecciones presidenciales que se acercan, y parecía que Álvaro Noboa entraba al partido, pero parece que se está rezagando y parece que las encuestas se quedan como se quedan, y evaluaremos cómo será pues el pasto presidencial hasta febrero de 2021. El doctor Andrés Ortiz está con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto, saludos a todos ustedes, a Radio Fuego, como siempre, un gusto estar con ustedes. Doctor, comienzo con su editorial, una editorial muy emotiva que usted escribió por ser columnista del Universo, sobre Guayaquil. Para no entrar en pormenores, usted me dijo otras cámaras, yo he sido testigo principal del cambio de Guayaquil, de cómo ha evolucionado Guayaquil. Si usted lo pudiese describir de manera corta o ínfima, o en una declaración, ¿cómo describiría usted el cambio de Guayaquil? Autoestima, en una palabra. A nosotros los guayaquileños, un poco mayorcitos, nos devolvió el autoestima, que estaba devaluada, ¿no? Guayaquil era un antro, Guayaquil era la Calcuta de América, Guayaquil realmente estaba perdida, desolada. Y por eso mi columna, ¿no? Un homenaje del Bicentenario, de quien a mis 48 años me tocó vivir mi primera parte de mi vida en el sur de la ciudad y luego en Urdesa, en dos barrios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, y ver cómo se fue transformando mi ciudad, ¿no? Y luego ser, en mi granito de arena, gestor de ese cambio como asistente de León Febres Cordero y de Jaime Nebot. Entonces, yo puedo conversar del Guayaquil que me tocó vivir peloteando en la calle Pío Montúfar, con los cerros de basura al lado y las ratas que se paseaban, y vivir la transformación del Malecón 2000, por ejemplo, y el ver un Guayaquil limpio y decente, y limpio y bonito. Entonces, creo que era justo hacer un homenaje del Bicentenario, que me hubiera gustado otro tipo de columna, porque es una columna también llena un poco de tristeza por las personas que fallecieron por la pandemia, ¿no? Y mi homenaje a las instituciones públicas y privadas que ofrendaron su tiempo, sus energías, su contingente, su capacidad, e incluso la muerte de muchos médicos de los hospitales públicos y privados que dieron su vida por los guayaquileños y ecuatorianos que se hicieron atender. Entonces yo te resumiría eso, ¿no? En la autoestima, ¿no? De habernos devuelto a los guayaquileños el orgullo de vestir esta casaca, si podemos hablar en términos futbolísticos. Así es. Doctor, ¿y usted cuándo cree que comienza este cambio, esta metamorfosis de la ciudad? Usted diría que pues hemos llegado a ese punto. ¿Quién cree que es la cabeza que inicia todo este cambio? A ver, sin duda Febres Cordero, ¿no? O sea, León Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil en 1992, luego de la administración fallida de Elsa Bucarán, que luego terminó con Harry Soria Lamán, el que transmite el mando de la ciudad, es Harry Soria. Tu papá, por cierto, fue en el pasado y reconocido por la nueva administración, el área. Bueno, tu papá ya había salido en esa época, tu papá estuvo en la década de los 70 y 80 como director de urbanismo. La mejor área, por llamarlo algo así, la que mejor quedó estructurada, con planos, me explico, o sea, la que mejor quedó para poder ser administrada fue justamente esa dirección de urbanismo, ¿no? Hay un muy amigo de tu papá, que era el arquitecto José Neira Rizo, Pepín Neira, sí, que eran pues ahí muy amigo de tu padre. Y claro, Pepe sí se quedó en la transición, me acuerdo, y
¿qué te puedo decir, no? Es decir, a raíz del cambio de administración con León Febres Cordero, regresa primero la reconstrucción del Palacio Municipal y la reconstrucción de la ciudad, porque la ciudad estaba destrozada, no había presupuesto, todavía estábamos en Sucres, no se había actualizado el catastro municipal, las recaudaciones eran muy pobres, no alcanzaba para las miles de necesidades básicas insatisfechas que tenía la ciudad. El sindicato de aseo de calles tenía tomada la basura, los carros estaban dañados, había una corrupción imperante, la cantidad de pipones municipales que había era terrible, se llegaron a despedir 8.000 personas que eran fantasmas, era impresionante la gente que, y me dio pena porque había muchos exfutbolistas, por si acaso, de Barcelona y Emelec, que cobraban su sueldo mensual, y claro, era triste ver a leyendas del deporte que ya no podían cobrar su sueldo, pero claro, eran personas que no iban al municipio, pero que por el político de turno que había transitado en los últimos 20 años, los ponía en el rol de pago por amistad, por cariño, por afecto, porque era melexista o barcelonista, pero así no se administra una ciudad, ¿no, verdad? Entonces Febres Cordero llegó a poner orden, moralidad, y además iniciar el proceso de reconstrucción física, que era la que necesitaba, pero también ética y moral, que estaba tan destrozada y tan venida menos. Doctor, usted utiliza el adverbio imperante en corrupción, corrupción imperante, ¿qué es lo que, si podríamos describir, es lo que ha pasado en los últimos años en este país? Pero me dice que se corta de lleno o se corta parcialmente en Guayaquil. ¿No hay corrupción imperante en Guayaquil como lo habría en un gobierno centralizado del Estado, de la República del Ecuador? ¿Podría hacer esa comparación y esa afirmación? Absolutamente, porque el control que se estableció a nivel de la contratación pública en aquella ocasión y la transformación en el manejo administrativo la gente no recuerda, pero León Febres Cordero tuvo el acierto de traer mucha gente de la banca, del sector comercial, del sector industrial de Guayaquil, prestados, porque eran prestados, es decir, fueron a trabajar al municipio sin cobrar sueldo, porque seguían percibiendo los sueldos de las entidades a las cuales se debían, lo cual, pues eso al día de hoy era un imposible jurídico, porque si eres servidor público y no puedes cumplir una dualidad, pero la realidad es que el municipio se arropó de una serie de personajes de la vida privada que transformaron el municipio como una empresa. Esa es la realidad. Entonces, está demostrado, con sus excepciones obviamente, porque donde hay un corrompido hay un corruptor. Entonces, cuando se habla de que el Estado es corrupto, también hay un privado que corrompe al funcionario público, ¿no, verdad? Pero esa cadena se rompió en el municipio de Guayaquil, pienso yo, cuando se incorporan principios de New Public Management, de nueva gobernanza corporativa, tan necesarias en la administración pública de finales de la época de los 90, muy propio del el gobierno, finalizando el gobierno de Reagan, de Bush, de Margaret Thatcher, o sea, que claro, se llamó el neoliberalismo, pero en esa parte que no me quiero meter, que es economía política pura, hubo una corriente a finales del siglo XX que se llamó New Public Management, que es la nueva gobernanza, la nueva gerencia corporativa, y eso fue lo que se incorporó en el municipio de Guayaquil. Entonces, con esa nueva gerencia política fue que la ciudad pudo salir adelante, y claro, la corrupción, a ver, no es que salió de 100 a 0 o de 0 a 100, porque eso es imposible, pero los controles, como todo estaba, se comenzaron a comprar computadoras, a manejar todo con sistemas informáticos, controles cruzados, etcétera, respetando la ley y los procedimientos. La verdad que fue un abismo, y hasta el día de hoy, salvo la excepción de la prefectura, ahora último, el alcalde Febres Cordero y el alcalde Nebot, que yo recuerde, no ha pasado por sus administraciones no han pasado por ningún escándalo público, como lo ha pasado el gobierno central desde que tenemos memoria. En cada gobierno hay escándalos, en el gobierno central, que fue tu pregunta, ¿no?
Sí. Pero yo sí puedo decir que pueden haber municipios que pueden hacer las cosas bien, eficientemente y de forma honesta. Y creo que Guayaquil es un claro ejemplo de aquello. Sí. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos esperando, estamos a la expectativa que el próximo gobierno, realmente yo creo que la gente no sabe lo que espera de tanto que se ha decepcionado en los últimos años por los malos manejos que ha habido en la gestión pública, pero bueno, se mantienen todavía las pasiones. Y yo le pregunto a usted, doctor Ortiz, ¿cómo hace el elector a meses nada más de febrero de 2021 para elegir con la cabeza y no con el corazón? Porque muchas veces, y hay que ser sincero, tal vez nos ha pasado absolutamente a todos, que nos dejamos llevar más por el oído, por la tripa, por el corazón, por la admiración, por una figura, por la tapa del libro, y no decidimos divagar o disolver qué es lo que realmente propone tal candidato. ¿Qué le recomendaría usted al elector que va a elegir presidente en febrero de 2021 que haría que dilucide de mejor manera quién es la mejor opción para el país como presidente de la República? La pregunta no es para nada sencilla, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que el voto en el mundo, ¿no? Pero el voto en el Ecuador particularmente es un voto muy sensitivo. ¿Por qué? Porque Ecuador todavía es un país con muchas falencias en la parte social, ¿no? Con muchas necesidades básicas que necesitan ser satisfechas todavía en el sector rural, sobre todo, en el sector indígena y en cierto sector urbano marginal de las ciudades. Entonces, por más que uno quiera tener un voto racional desde el punto de vista de la política pura, de votar por un programa programático serio, por un plan de trabajo estructurado, por nombres o figuras que eventualmente nosotros al escucharlos entendamos y creamos que pueden ser una solución para los problemas del país. Lo cierto es que el populismo, desde la época de Velasco Ibarra, y recordar que Velasco fue presidente la primera vez en el año 36, me parece. Entonces, el populismo en el Ecuador va a tener 70 años. El populismo no ha desaparecido, ¿no es verdad? Bucarán creo que lo llevó a la cúspide, pero Correa también fue un gran populista, ¿no? Entonces, más allá de sus pensamientos socialistas o cuasi comunistas, Rafael Correa fue un gran populista. Entonces, lo que hay que evitar en esta elección, si tú me preguntas a mí, es caer en esta suerte de populismo barato, de esta baratija de ofertas que ofrecen los populistas, de cosas irrealizables, porque, claro, si tú le preguntas a una persona que tiene 6 u 8 meses sin trabajo y de repente llega un candidato que te ofrece una renta básica universal y que no te va a sacar del desempleo, pero que te va a decir que te pone $400 en el bolsillo, ¿tú por quién votas? ¿Por el del plan programático, por el que te ofrece $400 y vas a seguir siendo vago e inútil? Entonces, es difícil luchar contra esa oferta populista, ¿no? Pero bien, efectivamente yo, para no evadir tu pregunta, yo creo que el país no puede ni debe volverse a equivocar, ¿no? Con todos sus defectos y virtudes, Lenín Moreno, y pese a que ha sido un gobierno que, por ejemplo, con la trama de los hospitales ha sido vergonzoso todo este reparto de los hospitales, ¿no? Que es una trama de corrupción que ojalá se termine investigando finalmente. Lo cierto es que es un gobierno que ha respetado la libertad de expresión, que le devolvió a los medios privados y públicos de comunicación la decencia de poder, que no haya censuras previas, que puedan decir lo que querían decir. Se ha, a través no de la presidencia, pero sí de la Fiscalía, de la Judicatura, sendas investigaciones de corrupción, caso de Brecht, etcétera. Entonces, en el fondo es un gobierno que va a dejar muchas manchas, porque hay cosas muy malas, pero también cosas muy buenas, ¿no? La reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es extraordinaria desde el punto de vista de política económica, macroeconómica. Estos 6.500 millones nuevos que van a llegar, estos 500 millones que se acaban de firmar con el Banco Mundial,
la posible nueva endeudamiento, pero en condiciones diferentes con China, que le van a dar al próximo presidente de la República un respiro. O sea, realmente el próximo gobierno, no digo que llega a la mesa servida, como decía Rafael Correa, Lenín Moreno, que fue todo lo contrario. En esta ocasión yo sí creo que el gobierno de Moreno va a dejar una, no digo en materia de salud pública y en materia social, muchas cuentas pendientes, pero deja saneada en parte la economía. Entonces, por ahí pienso que el voto tiene que entender, el votante tiene que entender que estamos en una transición de un gobierno de Correa que se endeudó en exceso, que este gobierno transicional de Moreno, con sus errores y virtudes, ha tratado en lo posible de dejarle un mejor camino al siguiente. Entonces, yo en mi raciocinio digo, ¿cómo podemos pensar en volver en una filosofía igual al que nos dejó el desbarajuste? Entonces, yo creo que es una ecuación muy sencilla de explicar y ojalá los candidatos que están ahorita entiendan que así hay que explicar las cosas. Es decir, el pasado tuvo muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas malas, que fue el endeudamiento que destrozó la economía del país y el despilfarro y la corrupción. Pero a la gente no le importa la corrupción. Desgraciadamente, si tú le preguntas a alguien si quiere comer o mantener preso un corrupto, te va a decir quiero comer o quiero una casa. A mí me importa un pepino que el otro robe. Ese es un problema ético muy serio en la población de todos. No estoy diciendo a un sector en particular. Entonces, mi explicación es eso. No podemos volver a lo que nos llevó a un gobierno transicional. Vamos por una línea que haga que esa transición sea positiva y que ya en vez de generar pobreza, genere riqueza, genere superávit, que el Producto Interno Bruto después de un par de años sea positivo y de que enrumbe al país en los próximos 10 años a una nueva economía que dé bienestar y seguridad a las personas. Yo creo que por ahí el camino debería transitar políticamente, de no volver al pasado, sino de ver el futuro con optimismo, pero que un gobierno serio lo pueda garantizar. Y el populismo no es la herramienta o el camino para llegar a esa transición ordenada que el país se merece después de 10 años de correísmo. Doctor, cortito, ¿usted qué problemas ve a medio o a largo plazo de la renta básica universal, que son estos $400 que propone Andrés Arauz para su campaña? Que obviamente hay que ser sinceros, muchísimas personas, como usted hizo posiblemente el ejemplo, no le importa lo que esté pasando afuera, no le importa lo que esté pasando en el gobierno central, quién robe, quién no robe, quién esté de presidente, pero si es que estoy en una grave necesidad y necesito el dinero, cogemos el dinero y nos vamos para la casa. Y de paso le damos el voto al que nos va a dar el dinero. Entonces, para mantener la misma sintonía. Pero le pregunto a usted, ¿cómo? Es una pregunta muy existencialista, muy conspiranoica, y siempre este es de sueño de que cómo se corta ese tema, pero yo le pregunto a usted, doctor, ¿cómo haría usted si es que no tuviese trabajo, si es que no tuviese la seguridad de que un próximo presidente le va a dar un trabajo y uno le ofrece amoralmente dinero que podría afectar a la banca pública en un futuro, podría afectar la economía del país, o podría incluso pues incentivar a que estos candidatos se mantengan en el poder a placer y a tenor de que hagan lo que se les dé la regalada gana? Pero si nos ponemos en los zapatos del otro, ¿cómo cortamos eso? ¿Cómo el ciudadano puede moralmente decir no voy a aceptar este dinero fácil, pero tampoco tengo los medios como para poder hacerlo, como para poder llegar? Tampoco Ecuador tiene cantidad de empleos, de una economía conspicua como para poder decirlo. ¿Qué haría usted, doctor? Muy fácil. En los países en vías de desarrollo como el Ecuador, los subsidios focalizados son urgentes y necesarios. O sea, pensar que un país como Ecuador no necesita de ciertos subsidios, no sé en qué planeta vive en Marte, ¿no? Entonces, partiendo de una pregunta, el gobierno de Lenín Moreno sorprendentemente amplió la base de personas de los bonistas. Es decir, al día de hoy yo creo que hay el doble de personas que reciben el bono solidario y ahí se va una ingente cantidad de dinero del presupuesto general del Estado.
Claro. Eso es uno de los logros también de este gobierno, que en plena pandemia logró duplicar la base de personas, no sé, no, me estoy hablando de memoria, pero pienso que es casi el doble, si no es más. Es increíble, me tocó estar con una ministra de Estado que nos explicaba cómo ha ido creciendo en el diario El Universo, que una ex ministra de Estado de Inclusión Social nos explicaba cómo ha ido creciendo esto del bono, ¿no? ¿Verdad? De las distintas clases de bonos, porque el gobierno de Moreno se ha caracterizado por esa apuesta social de los minusválidos, de las personas de la tercera edad, etcétera. Entonces, yo sí creo o sea, particularmente, si me le preguntan a Andrés Ortiz, yo sí creo en la focalización de los subsidios. Deben haber. En el caso del gas, por ejemplo, para las personas de extrema pobreza, el subsidio del gas debe subsistir, pero no para el que vive en San Borondón en una villa de $1 millón. Eso es un absurdo, que esa persona siga comprando la bombona de gas a $2.50 o $3.50. No tiene sentido, pero sí para el pobre. Entonces sí se pueden focalizar los subsidios, pero lo que se está proponiendo no es un subsidio, lo que se está proponiendo es una herejía económica. O sea, una renta básica universal, ¿para quién? ¿A quiénes vamos a incluir en esa renta básica universal? Andrés Ortiz. O sea, ¿a quién? Si ya existen los bonos. Entonces, es un absurdo, más allá del riesgo y del gravísimo riesgo de política económica que conlleva emisión de moneda electrónica inorgánica sin respaldo del Banco Central, que es una irresponsabilidad, como tú muy bien lo dijiste. El tema es, yo no creo que esté mal enfocado la concepción de un bono solidario, de un bono focalizado. Eso los países del tercer mundo de vía de desarrollo lo necesitan, pero el Ecuador ya los tiene, eso se puede mejorar, se pueden potencializar, se pueden sacar algunos que ya han salido del umbral de la pobreza e incorporar personas nuevas, pero hablar de una renta básica universal en este sentido a cualquier desempleado o a cualquier persona que no tiene sentido, es un absurdo, Ricardo. Entonces, yo insisto, si se quiere proponer dentro de un plan programático de gobierno un subsidio focalizado a determinadas personas con respaldo de masa monetaria, no de manera inorgánica, de forma estructurada y seria, adelante, como lo hizo desde el gobierno de Maguad, todos los gobiernos han entregado un bono, pero con respaldo en el presupuesto general del Estado, pues, en base a ingresos y egresos, pues, pero no una facturación, una entrega inorgánica de dinero que puede desestabilizar y provocar lo que nadie quiere en este país, que la desdolarización, que el propio candidato Arauz dice que él en principio, siguiendo los lineamientos del expresidente Correa, que lo ha escrito por si acaso, y no es que no lo ha escrito en sus tesis doctorales, de que él no cree en la dolarización. Entonces, partamos de esa teoría, no confundir los bonos necesarios focalizados que en ciertos casos la gente de extrema pobreza los necesita, con una oferta barata, populista y sin sustento, que lo que puede llevar es al carácter económico de este país. Doctor, y yo le pregunto, algo que nos ha, por así decirlo, nos ha mantenido a flote en estos años ha sido justamente la dolarización. Yo creo que si no fuésemos Argentina, el ejemplo perfecto, con Alberto Fernández y Cristina, los Kirchner comandando la Argentina, que imprimen todos los días billetes en el Banco Central, ahora la moneda argentina no vale absolutamente nada, no solamente eso, sino que ahora los presidentes hacen impuestos antirricos e impuestos antiahorros, porque si tienes cuentas en el exterior, te las rastrean y te dicen no puedes tener cuentas en el exterior, y si regresas acá, el dinero que tienes ahorrado, tienes que ahorrar en pesos, o sea, directamente vas a perder dinero por la devaluación de la moneda, que me parece una locura. Pero le pregunto a usted, ¿cómo un candidato presidencial, que es favorito para ganar las elecciones presidenciales en el país, favorito, porque está primero en todas las encuestas, cómo puede vender de buena manera la desdolarización, que sería una catástrofe económica y social en el país? ¿Qué beneficio les ven ellos, doctor? Ninguno, y yo estoy siendo muy, no sé cuál es la palabra, el adjetivo que quiero utilizar, pero así como Correa estuvo más de 10 años en el poder y quiso desdolarizar con todo el poder del mundo, con 100 asambleístas, él no lo hizo. Peor lo va a poder hacer Andrés Arauz. Lo que me extraña es que sea parte de su campaña. Coincido contigo plenamente, que es un absurdo sin nombre. Es decir, yo creo que eso no puede darle votos bajo ninguna circunstancia, y yo estoy seguro que, y no es que quiero que sigan mi consejo, pero sin duda el salir a decir en campaña electoral que él busca desdolarizar, claro, Correa siempre decía que el dólar era una camisa de fuerzas, que los vecinos Perú y Colombia, cuando les daba la gana, devaluaban, y el Ecuador se convertía en un país extremadamente caro,
como lo es efectivamente. La mano de obra en comparación con Perú y Colombia pues es abismal, y aún así competimos, pero el hecho de tener una moneda dura hace que gobiernos corruptos, gobiernos populistas, gobiernos como el que hablas tú de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner, hagan lo que han hecho con Argentina o lo que pasa en Venezuela, que cada día el peso vale pues nada y puedes cargar un camión con dinero y tienes $2 o $3 con un camión de dinero. Entonces, me parece increíble, coincido contigo, porque si en algo el Ecuador ha logrado mantenerse dentro de la catástrofe de la pandemia y dentro de las catástrofes naturales que hemos sufrido con los terremotos, etcétera, es la dolarización, que no ha permitido a los gobiernos de turno emitir moneda y llegar a devaluaciones gigantescas que hacen que el valor del dinero desaparezca en el tiempo, ¿no? La inflación en el Ecuador es casi inexistente, es el 1%, 0,5%, 2%, 3%, exagerando. O sea, si tú pones en el Ecuador en los últimos 10 años, acumulada la inflación no será el 20%. Entonces, el valor del dinero se mantiene en el tiempo. Si tú ganabas $400 ahora, hubieras ganado 360 hace 10 años. No es mucha la diferencia. Pero en sucres esto sería abismal, o sea, sería algo, un absurdo en 10 años lo que sería la devaluación en sucres si es que volvemos a esa moneda. Entonces, particularmente creo que eso no le hace bien al candidato. La gente más pobre, la clase media y la gente pudiente, bajo ningún concepto, ningún estrato social va a estar a favor de desdolarizar. Ninguno. O sea, ni los jóvenes que están comenzando a sentir el valor del dólar y que tienen $400 en su bolsillo y saben de lo que les puede servir esos $400, va a estar de acuerdo con pasar una moneda que eso se va a diluir en 6 meses, probablemente valga la tercera parte o la cuarta parte. Sinceramente, no lo entiendo. Créeme que no lo entiendo. Coincido contigo que no veo por dónde eso pueda beneficiar a un candidato presidencial. En efecto, doctor. 2 preguntitas más para terminar. La primera, doctor, como dije previamente en las encuestas, Andrés Arauz está comandando, es el gran favorito o para ir a una segunda vuelta con alguien, sea Lasso o sea Yacu Pérez, o directamente ganar en primera vuelta en febrero. Le pregunto a usted, en este momento que Arauz, yo creo que tiene una ventaja, según lo que vi en las encuestas, que yo creo que son no mentirosas, me gustaría decirles, pero yo creo que Arauz tiene una ventaja más amplia que un 3 o que un 2% que vi en ciertas encuestas. Yo creo que podría ser un poco más amplia. Se siente en el aire, se huele, yo creo que es un sentimiento. Y más focalizándonos en los hechos, pues que Lenín Moreno, para este gobierno que tiene una tasa de popularidad o de aprobación menor al 10%, al 20%, y Lenín Moreno, al dársele la vuelta a Rafael Correa, si es que quiso beneficiar a los otros o a la oposición de derecha, yo creo que al contrario, no me estoy metiendo con cómo manejó las cosas, pero estoy diciendo lo que pasó. Todos los manejos haber sido, pues, al haber saltado la corrupción, las bolsas de los cadáveres, etcétera, etcétera, la gente dijo, bueno, esto no es los 10 años que vivimos con Rafael Correa, este se le dio la vuelta y este fue peor aún, y este trabajó con otro, y seguramente la oposición de derecha será el continuismo, así que hay que volver con Rafael. Esta es el análisis de muchas personas, así que a Lenín Moreno le salió mal la jugada, creo yo, podría estar equivocado. En este punto, dicho esto, Andrés Arauz, como primero, ¿qué debe hacer un candidato como, por ejemplo, Andrés Arauz, Guillermo Lasso, que tiene cierta edad, que no puede salir a hacer campaña, o por ejemplo Yacu Pérez, que es, por así decirlo, su primera campaña como protagonista principal? ¿Cómo hacen estos dos candidatos, independientemente de gusto e ideologías, para poder acercarse o para poder acortar la brecha en épocas de pandemia, doctor? No es fácil. El correísmo dejó, como te decía anteriormente, un legado que transformó la esfera del manejo de la cosa pública, y repito, para muchas cosas para bien, ¿no? Incluso también desde la parte organizacional, Correa era un salvaje
a la hora de trabajar, era un tipo que podía trabajar 18, 20 horas diarias y levantarse al día siguiente. O sea, era una máquina de trabajo, y lo decían sus más estrechos colaboradores, ¿no? Y en eso pues hay que ponderar, porque bueno, es un primer mandatario y era un hombre muy joven cuando llegó a la presidencia de la República, ¿no? Se ha envejecido mucho, eso sí, lo afectaron pues los escándalos de corrupción. Creo que ese es un legado nefasto del correísmo, en la parte negativa, como todos los gobiernos tienen cosas positivas y negativas. Y pienso que la tarea de Lasso y la tarea de Pérez, por ejemplo, que son pues los candidatos que en principio aspiran a pasar también a la segunda vuelta, es hacer entender que el eventual posicionamiento político de Moreno, de entre comillas, en su momento se habla de que una parte de su gobierno lo trabajó con los socialcristianos y otra parte del gobierno los trabajó con Creo, por ejemplo, o que habían alianzas puntuales. Yo no veo que haya que satanizarlo, ¿no? Yo creo que en eso hay un error, porque en los países, en cualquier país, incluso Angela Merkel en Alemania, le ha tocado pactar con los ambientalistas, con los socialdemócratas, con la derecha, con ciertos grupos antagónicos, inclusive a los planes económicos de la Merkel, ¿no? Entonces, el llegar a acuerdos programáticos para el bien del país no pueden verse mal, y yo creo que eso es una parte de la política que hay que entenderla, ¿no? El problema es cuando te reúnes a pactar, a repartir hospitales. Eso está mal, pues. O sea, eso es corrupción, ¿no? ¿Verdad? Eso ya es otra cosa. Pero si tú haces acuerdos programáticos para aprobar leyes en beneficio del país, yo no condenaría eso de ahí. Lo grave es cuando hay pactos de componendas o pactos para usufructuar del erario público y cometer actos de corrupción y latrocinio. Eso es condenable en cualquier gobierno. Pero me parece que la tarea de los candidatos opuestos a Pérez es graficar que hubo cosas nefastas en el gobierno de Rafael Correa. Y segundo, que es necesario que aquellas cosas buenas del gobierno de Correa sí se pueden realizar en un gobierno de centro, en un gobierno de derecha. O sea, no es que la fórmula mágica es la que inventó el correísmo y que solamente ese, porque hubo un componente muy social en el gobierno de Rafael Correa. ¿Y por qué eso solamente puede ser predicable en el candidato del correísmo? No. Entonces, en el momento que tú hagas entender que muchas de las cosas buenas de ese gobierno sí se pueden realizar en otras clases de gobiernos, y que donde se nos garantice un mínimo se fue la señal, perdón, un mínimo de coherencia en un plan de gobierno, seriedad, y donde no va a haber un nuevo, ¿cómo que se llama esta pista que hicieron ahí en Manabí? ¿Cómo que se llama esta obra gigantesca que se hizo donde iba a estar la refinería la famosa refinería en Manabí, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, la gente sí las entiende. Es decir, ¿cómo te puedes gastar 2.000 o 3.000 millones de dólares en aplanar la tierra? Entonces, yo diría que el objetivo de captar votos es explicar que ese componente social, humanitario que hubo en el gobierno de Correa, sí se puede replicar con los ajustes necesarios, sin los despilfarros y sin las exageraciones y las barbaridades que ocurrieron en su día en ese gobierno. Sí pueden ser manejadas de forma técnica y profesional y superarlas en un nuevo gobierno de centro-derecha. Yo no creo que sea una cuestión imposible de replicar en un gobierno diferente al correísmo. Quizás eso es un grave error del electorado, pensar que otros no pueden hacerlo o hacerlo mejor. En efecto, doctor. Doctor, nos quedaríamos más tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Ha sido un placer tenerlo, como siempre, aquí en Radio Fuego 106.5. Muchas gracias, Ricardo, a ustedes, y como siempre un gusto estar en la fraterna Radio Fuego. Así que, como siempre, a las órdenes cuando sea del caso. Muchísimas gracias. Análisis en tiempos del coronavirus.